de los cuales 2.000 millones y picos son cristianos. ¿Sí? Mire, si usted ve la cantidad, más o menos somos el tercio de la población que somos cristianos. Si uno se remonta a los inicios del cristianismo, ustedes se dan cuenta que los cristianos eran pocos. Antes del Pentecostés, la Biblia nos habla que eran 120 cristianos. Imagínense, cuando ya recibieron la unción, recibieron el Espíritu Santo en el Pentecostés, Pedro en su primera predicación cosechó más o menos 3.000 personas, ¿no? Y la iglesia fue creciendo. Luego, en otra predicación del mismo apóstol Pedro, llegaron a bautizarse como 5.000. Los historiadores nos dicen que para el primer siglo, más o menos eran 500.000 cristianos. La cantidad de Santo Domingo de los Colorados, ¿no? 500.000 cristianos. La iglesia comenzó a ir creciendo, el cristianismo comenzaba a aumentar. Pero la época donde hubo más gente que se hizo cristiana fue más o menos en el año 312 o 313, cuando el emperador Constantino oficializó la religión cristiana. A partir de allí, la iglesia comienza a crecer considerablemente. Hemos crecido, sin duda alguna, el cristianismo ha crecido considerablemente. Sin embargo, yo quiero decirles esta mañana que la forma como ha crecido no ha sido la correcta. No hemos crecido porque hemos respetado las escrituras. No, el cristianismo no está creciendo porque está respetando los principios señalados en la escritura, sino que estamos creciendo porque el cristianismo se está acomodando al mundo. Fíjese, si uno piensa en la Edad Media, ¿no? En la Edad Media es la época del oscurantismo religioso. Usted se va a dar cuenta que había unas cosas que se llamaban las cruzadas, una especie de guerras, ¿no? Estas cruzadas se iba a naciones que eran paganas, que eran idólatras, que tenían otros dioses, y a punta de espadas, a punta de golpes, se le hacía decir a la gente que se vuelva cristiana, que se convierta a Jesús. Y así muchos paganos comenzaron a hacerse, ¿qué cosa? Cristiano. Y cuando un cruzado mataba a uno cristiano, ellos decían, así Dios lo quiere. Esa es la voluntad de Dios. Como tú no eres cristiano, yo te voy a matar. El cristianismo no creció por las razones bíblicas, sino porque comenzó a imponer, comenzó a tener falta de tolerancia. Ahora, hay otra cosa que se inventó también en la Edad Media, no sé si yo les expliqué alguna vez, es el tesoro de méritos. No sé cuántos han escuchado el tesoro de méritos. ¿Han escuchado? Es una especie de banco que tenía la iglesia tradicional en ese entonces. Ese tesoro decía de que era la vida perfecta de Jesús, que Jesús había vivido una vida perfecta, y esa vida perfecta Jesús le había regalado a la iglesia. Ahora, la Virgen María también había vivido una vida tan perfecta que le sobraba santidad. Entonces eso también se lo regaló a la iglesia. Había santos que habían vivido una vida tan pura, también tan perfecta, que había sobrepasado el límite de santidad. Entonces lo que excede de esos santos fue regalado a la iglesia. Y la iglesia tenía, ¿qué cosa? Un tesoro, un banco de santidad. Ahora, si tú te sentías pecador, tenías una conciencia atribulada, te dabas cuenta que te faltaba espiritualidad, santidad, la iglesia te podía dar ese banco a ti. ¿Qué tenías que hacer? Tenías que comprar un certificado que se llamaba indulgencias. Tú eras un pecador, entonces tú comprabas ese certificado, qué sé yo, por 10.000 o 1.000 ducados. Recibías ese certificado donde el Papa te decía, estás salvo, estás perdonado. Qué terrible, ¿no? Hemos crecido, pero no de la forma, ¿qué cosa? Correcta. Hemos crecido.
crecido, pero no por la voluntad de Dios, sino por la voluntad humana. Ahora te decían en ese tiempo también, si tu familiar había muerto, te decían, mira, tu familiar está en el purgatorio, ¿no tienes pena? Mira, está en el infierno, se está quemando tu abuelo, tu papá. Entonces, así más o menos eran los sermones, ¿no? Que llegaban adentro de tu corazón y tú decías, sí, y yo tengo la oportunidad de sacarlo. Pagabas una indulgencia, comprabas. Entonces decía, ¿no? Que cuando la moneda cae en el cofre y al saltar, el alma también de tu familiar se iba derechito al cielo. Hemos crecido, pero no de la forma. Pero usted dirá, pastor, pero eso es de la Edad Media, ¿no? Eso es de la Edad Media. Ahora la iglesia ha cambiado. Ahora la iglesia es más bíblica. Yo te quiero decir que la iglesia está usando otras artimañas más sofisticadas que la Edad Media. El cristianismo de hoy sigue siendo negativo a las escrituras. Hoy día hay famosos predicadores que usted lo va a ver en programas como Enlace, y usted se va a dar cuenta que también ellos hacen una especie de indulgencia. Es decir, si tú quieres la gracia de Dios, si tú quieres la bendición de Dios, tú tienes que dar. Usted ve cómo cerros de dinero se juntan, vio, en esos púlpitos, y la gente pensando, vio, de ganarse el favor de Dios, el cariño de Dios, va y da su dinero, esperando recibir salud, esperando recibir bendiciones, esperando recibir un montón de cosas. Hemos cambiado la verdad de Dios. El cristianismo de hoy no está siguiendo los parámetros de las Santas Escrituras. Hoy día se siguen vendiendo indulgencias, ¿sí?, con armas más sofisticadas que antes. Entonces, yo creo que es oportuno que nosotros volvamos al libro de Romanos. El libro de Romanos es un libro singular en las Escrituras. De todos los libros de las Escrituras, de los 66 libros que existen, el libro de Romanos es el libro singular porque allí se nos explica la salvación en forma sistemática. Cuando los hombres de Dios batallaban con la edad oscura, ellos encontraron la luz de Dios en el libro de Romanos. Creo que es muy oportuno que nosotros volvamos a repasar el libro de Romanos, porque Romanos es un libro que nos habla en forma clara, nítida, en qué consiste el Evangelio. ¿Sí les parece? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, el capítulo 4. No sé si alguna vez prediqué este sermón en este lugar, a veces uno no se acuerda. Sin embargo, creo que volver a repasar Romanos va a traer luz a nuestro corazón. Romanos capítulo 4, yo quiero hablar solo del 4. Dice así, Romanos capítulo 4, el verso 1 en adelante. Entonces, ¿qué diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero ¿qué dice? Pero no ante Dios. La Biblia nos habla del patriarca Abraham. Usted sabe que fue el padre de los judíos. Los judíos le tienen a Abraham en alta estima. Le llaman el padre de la fe y así tantas cosas. Sin embargo, en el verso 1 que hemos leído, Pablo nos dice que Abraham sí fue justificado por las obras, pero no para con Dios. O sea, sus cosas buenas que hizo Abraham, sus virtudes, el hecho de haber obedecido a Dios para enviar a su hijo Isaac a sacrificar, ¿no?, da a entender que era un hombre obediente, pero él fue justificado, dice, por obras, pero no ante Dios. Entonces la pregunta es, entonces, ¿ante quién fue justificado por las obras? ¿Quiénes fueron los que valoraron las buenas obras de Abraham? Si no fue ante Dios, ¿ante quién fue? Ante los hombres. Esta es una verdad innegable. La gente también va a saber si tú eres cristiano
¿A través de qué? De tus obras. No a través de tu fe, porque la fe es algo que no se ve. ¿Entiendes? La gente sabrá si tú eres cristiano a través de tus actos, a través de tus buenas obras. La gente dirá, ese es cristiano. ¿Cómo se conoce a un militar? Pregunto. Por su uniforme, por su forma de parar, por su forma de hablar. Uno saca, ¿no?, de que esa persona es, ¿qué cosa? Un militar. Asimismo, un cristiano se va a identificar por sus hechos, por sus buenas obras, por su comportamiento, por sus modales, por su benevolencia. Uno va a decir que es, ¿qué cosa? Cristiano. Una vez un hombre vio a un chino y dijo, aquí está el evangelio, decía, ¿no? ¿Por qué? Porque por su forma de comportarse, entonces uno podía saber que ese chino era, ¿qué cosa? Cristiano. Pero nuestras buenas obras, escuchen bien, aunque los cristianos debemos hacer buenas obras, no estamos en contra de las buenas obras, porque alguien dijo, el pastor William está en contra de las buenas obras, de guardar el sábado y toda esa cuestión. A veces uno tiene sus enemigos, ¿no? No. Las buenas obras las tenemos que hacer, es producto de un corazón grato, ¿sí? Es espontáneo. Todo cristiano hace buenas obras, pero esas buenas obras no nos recomiendan ante Dios. Esas buenas obras no nos ganan el cariño de Dios, el favor de Dios. Abraham fue justificado por obras, pero no fue para con Dios. Porque nuestras obras, aunque son buenas, al pasar por el canal corrupto del ser humano, llegan a contaminarse. ¿No le ha pasado cuando usted gana una buena obra, quieren que lo feliciten? Y usted quiere llevarse, ¿qué cosa? La gloria. A veces a los pastores nos va bien en el año. Por ejemplo, esta vez nosotros como distrito estamos bien en cuestión de blancos. De todo Quito creo que somos uno de los que estamos en primer lugar. Pero uno corre el riesgo de gloriarse por las cosas que Dios hace. Por eso que las buenas obras no nos recomiendan ante Dios, porque se contaminan con nuestra carne pecaminosa. Ahora sigamos leyendo el texto, porque Pablo va a enfocar otra cosa interesante. El 3. Pero ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Fíjense, todo lo contrario al tesoro de méritos de la Iglesia Católica, todo lo contrario a las indulgencias. Pablo nos dice que Abraham, el padre, ¿no?, de los judíos, dice que creyó a Dios, le creyó a Dios, y dice que esa fe, ¿qué fue? Le fue contada por justicia. Es una palabra que vamos a utilizar en este sermón, y vamos a averiguar qué significa eso de ser contado por justicia. La fe, solo por un acto de fe, Dios cuenta esa fe como si él fuera recto, como si él fuera justo. Su fe le fue contada por justicia. Sigue diciendo el texto más adelante. Ahora dice el 4. Al que obra, no se le cuenta el salario como favor, sino como ¿qué? Como deuda. Es decir, si tú haces obras, no es por un favor, porque tú estás ganando, tú te estás sudando. Eso no sería un favor, eso no sería una misericordia que se está dando. No, es algo que se te debe, ¿sí? Porque tú tienes derecho, ¿no?, a ser pagado por tus buenas obras. Asimismo, yo creo que en el cielo no habrá ningún cristiano, por supuesto, sin obras. En el cielo Dios nos va a pagar por nuestras obras. No nos va a dar el cielo por nuestras obras, no piense así. No vas a ganar la vida eterna por tus obras, pero creo que Dios recompensará, como dice la Biblia, a las personas por sus buenas. Tendremos una recompensa. Yo no sé qué clase de recompensa. Quizás un pedazo de tierra. No sé. Pero la Biblia nos dice que Dios sí nos va a recompensar